Hola, Letia. Hola, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí contigo, siempre contigo, es un momento muy chulo, la verdad. A gusto, con ganas tenía, de hablar contigo. Ya hemos hablado de este tema tú y yo, pero me parecía súper interesante poder, bueno, compartir a quien llegue estos mensajes, pues este recurso que, bueno, sí que había oído hablar de él, pero yo no lo había vivido en propia persona hasta que te conocí y tuve una sesión contigo. Me gustaría, para empezar, que nos contaras qué es la reflexología. Bueno, antes que nada, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme a tu espacio, Aquí este por venir. espacio nuevo que estás creando y estoy súper contenta por ti. Bueno, a ver si vas mostrando esos dones maravillosos que tienes. Y bueno, contestando a tu pregunta sobre qué es la reflexología es una técnica terapéutica que se aplica en los pies. Bueno, los pies principalmente, que nosotros, bueno, yo me enfoco en este momento en la reflexología podal. Pero también se puede realizar en otras partes del cuerpo, como por ejemplo, sobre todo en manos y en orejas. Vale, me parece súper interesante este matiz que has hecho porque es verdad que automáticamente lo relacionaba solo con los pies, pero al final, o sea, también las manos tienen un montón de puntos nerviosos y de, ¿no? de conexiones con el resto del cuerpo que se puede trabajar también. Y las orejas también has dicho, qué interesante. Sí. Ahora vamos a eso, explico un poquito cómo, Sí, sí. cómo es que funciona la reflexología, porque es que incita a muchas dudas, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que tú realices una terapia tocándome los pies? Pues los pies, las manos y las orejas tienen una cosita que se llama zonas reflejas. ¿Qué es esto? Son puntos que a través del sistema nervioso conectan con distintas partes del cuerpo. Es decir, por ejemplo, tanto un dedo gordo del pie como de la mano conecta a través del sistema nervioso con el sistema nervioso central, es decir, la cabeza, el cerebro y luego ya más concretamente podemos encontrar pues en otros dedos, en este caso de la mano, pero me refiero sobre todo al pie, como serían ojos, nariz, boca, oídos, etcétera. Y así con el resto del cuerpo. Todo, imagínate que es como si tuviéramos un mapa de nuestro cuerpo, pero empequeñecido y en el pie. Ujú. Entonces, lo que yo hago, los reflexólogos hacemos, es estimular esas zonas para que envíen un impulso, un estímulo a través del sistema nervioso que va viajando, conecta con ese órgano y entonces produce pues una segregación de hormonas, si estamos hablando de unas glándulas, como por ejemplo pueden ser los ovarios en las mujeres, testículos en los hombres, puede provocar también una relajación muscular, una oxigenación de los órganos y también una estimulación de su producción. Y Y todo esto, esto pues, con un masaje. Todo esto con un masaje. es que es muy fuerte, me parece. O sea, es como, ¿no? Sí, es que es una cosa que es muy difícil de creer hasta que Sí. lo pruebas y te das Claro, cuenta de que funciona. es que lo entiendo en parte porque yo también, como no había tenido nunca una sesión, decía, o sea, como que teóricamente lo entiendes o dices, ah, vale, dicen que es esto, pero hasta que no lo experimentas y ves que efectivamente se producen cosas, ostras, cuesta quizás, o sea, puedo llegar a entender a personas que digan, pero ¿cómo va a ser posible esto, no? Sí, de hecho yo era la primera escéptica, ¿eh? Yo no me lo creía. Yo decía, la primera vez que oí hablar de reflexología, que fue una persona que me dijo, bueno, yo voy a un reflexólogo. Y entonces a mí me pareció súper raro. Yo dije, qué cosa. Bueno, pues tú crees lo que quieras, a mí esto no me cuadra. Pero pasado un tiempo, yo empecé a tener unos problemas de salud no graves que no me solucionaba el médico. O sea, tenía un tratamiento, mejoraba, pero al final volvía una y otra vez. Entonces al final me dijo, oye, ¿y por qué no pruebas con el reflexólogo? Y yo, bueno, vale, sí, sí, Oye, de pues qué acuerdo. interesante que un médico te recomendara una terapia, vamos a decir. No, Vale, vale. no, no fue el médico, sí, fue esta Ah, persona, la que estaba vale, con vale, él. vale, vale. Sí, Vale. sí, sí. Ya me Sí, extrañaba. perdón, igual no me... Ya me extrañaba. Bueno, que también, ¿eh? Que también. De hecho, la persona que ha sido mi mentora es médico. Hola, qué bien. Doctora. Entonces, quiero decir, mm,
No es una cosa que te ha aparecido ahí un curso en internet, Claro, que pero también. está como este Sí. conflicto o como hay como un, bueno, hay muchas personas que es como que separan o ven incompatible o es como casi bandos, ¿no? O sea, el bando de la medicina, de medicamentos, farmacia, no sé qué, las terapias naturales y, o sea, casi que los meten como una especie de clichés de los hippies y de los tal o lo que sea, ¿no? Y es como, ¿por qué no podemos aprovechar todos los recursos que tenemos? O sea, no es negar ni una cosa ni la otra, ¿no? Al final. Vale, hemos dicho que reflexología, o sea, hemos explicado un poco lo que, has explicado un poco lo que es. ¿Qué no es? ¿Te has encontrado con mitos de gente que espera algo que luego en la sesión se sorprende que no sea eso? ¿O la gente que te llega a las sesiones ya más o menos tiene claro lo que se va a encontrar? Como siempre en todas partes hay escépticos, hay personas que dudan, que me parece estupendo, me parece magnífico. Lo que pasa es que también veo que hay muchísima desinformación detrás, porque es que hasta hace nada no se conocía la reflexología más que el tarao de turno que iba al reflexólogo, ¿no? Y luego resulta que era el que estaba bien, ¿no? El tarao. Hace poquito, hace muy poco, una persona me puso un comentario, una persona que no conozco de nada, me puso un comentario en un vídeo que subí en TikTok. Y este comentario decía que la reflexología no tenía ningún estudio que la respaldara y que no confundamos a la gente. Me acuerdo de esa frase que se me quedó aquí. La reflexología puede trabajar con energías, sí, por supuesto, pero no está basada en ellas. Bueno, hay una corriente que sí. Yo no trabajo con esa corriente. Yo trabajo con la corriente que está basada en la medicina tradicional, precisamente. ¿Que no hay estudios que respaldan la reflexología? Bueno, haz una búsqueda en internet, simple, sencilla. Un montón de estudios y además, qué mayor estudio que la práctica, ¿no? Que el vivirlo, que el me duele mucho la cabeza, vale, masajéate el dedo gordo y dentro de un rato me cuentas cómo te sientes, que te mejore. Sin embargo, no voy a eso. Tú me preguntabas qué no es. No es algo místico, no es algo intangible, no es algo nuevo, no es algo reciente, porque la reflexología podal lleva con nosotros milenios, milenios. Lo que pasa es que esto no se sabe. En un templo en el antiguo Egipto, o sea, que tiene como, no sé, 5.000 años, o no te sé decir exactamente la fecha en la que data, pero se puede apreciar un médico sanando a través de los pies a un faraón con el mensaje abajo que es, no hagas nada que duela. ¿Y esto qué significa? Es el juramento, lo que conocemos hoy por juramento hipocrático, ¿no? El no voy a dañar a mis pacientes. Yo Claro. que soy médico, yo que soy terapeuta, voy a hacer lo que pueda por sanarlos, pero no a través del dolor. Muy al contrario de lo que se cree y muy al contrario de lo que se ha practicado. Porque en los últimos años hay muchas corrientes de reflexología que consisten en hacer daño. ¿Te duele aquí? Pues te aprieto hasta que llores de dolor, hasta que se te pase. Yo soy muy de sanar despacito, con amor, calmadamente y sobre todo preguntar al paciente, porque al final el umbral de dolor es muy personal y el mío no es el mismo que el tuyo. Entonces, puede que tú aguantes que yo te esté presionando un poco más fuerte en ese punto en el pie, pero puede que en el mismo punto yo no lo soporte. Y entonces tenga que ser así el masaje, una caricia, que ya es algo. Las caricias son terapéuticas. Cuando tú estás con una persona a la que aprecias y estás teniendo un mal día o te duele algo, el cura sana culito de rana Total. está muy infravalorado, pero es que al final con suavidad se consiguen muchas más cosas que a través de la fuerza y del dolor. Que Mm. lo único que consigues es estrés y generar esa adrenalina que produce el dolor y eso intoxica el cuerpo. Entonces, para mi gusto, no sirve para nada. Además me parece muy interesante el ir más despacito porque normalmente no tenemos conciencia corporal. Entonces, y a veces sentimos que tenemos molestias, pero tampoco identificamos del todo. Y a medida que el profesional, en tu caso, ¿no? Y digo por la experiencia que tuve yo, ibas explorando, yo iba siendo consciente de zonas que decía, ostras, pues no me había notado que esta zona del pie la tenía tan cargada.
Y luego además viendo la correlación de cosas, ¿no? Según el punto del pie, con qué conectaba y porque además vas haciendo preguntas, es como que vamos ahondando un poco, es un poco multifactorial, ¿no? O sea, está el masaje, pero está la comunicación. Hay un punto energético que yo creo que también está ahí al final, porque yo creo que, bueno, tienes una energía muy bonita y eso también se forma parte de la sesión. Y bueno, en nuestro caso también tenemos una conexión bonita, entonces yo creo que todo sumaba más, ¿no? Pero quiero decir que me parece muy interesante el ir poco a poco porque permite al paciente también ir siendo consciente de lo de donde se está tocando y de lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego también, pues eso, el tema de la presión, de lo que decías, que algunos más o algunos menos. Eh, Hay gente que le dan asco los pies. Y Sí, eso que a mí, yo nunca he tenido ese problema, más allá de que huelan mal si no te los limpias o lo que sea, pero es decir, el propio pie a mí no me da asco, pero hay gente que tiene esta cosa. mira, yo a través de mi experiencia he observado varias cosas con respecto a los pies. La primera que veo es que sobre todo a la gente más mayor, a partir de los 50 ya más incluso, veo sobre todo mucha aversión hacia los pies y también veo que no gusta recibir afecto en los pies. Gente que no le gusta que les toquen los pies, que se los miren, que se vean. ¿No? Los pies tapadicos, cerradicos y ahí y no existen. Con todo lo que nos aportan y todo lo que nos acompaña, ¿eh? Buah, pero es que no se sabe. No se sabe. Y este tipo de personas, que, a ver, yo no digo que sean así el 100% de los casos, pero esto es algo que yo he observado. Para mí los pies reflejan una parte vulnerable de nosotros, de forma inconsciente total, ¿eh? Porque la mayoría de la gente que no le gusta que le toquen los pies no sabe por qué. Es como, no, que tengo muchas cosquillas. Ahora bien, yo pienso que que las cosquillas es un mecanismo de defensa, porque me estás tocando una parte vulnerable de mi cuerpo y yo no quiero que entres ahí. Los pies crean muchísima vulnerabilidad hacia, pues eso, cómo nos sentimos con respecto al mundo, con respecto al afecto que recibimos, con respecto a mostrarnos tal y como somos. Los pies son algo que hay que esconder, algo muy lejano, no hay conexión con los pies. Entonces no nos paramos a sentir con respecto a lo que tú decías, ¿no? No somos conscientes de nuestro cuerpo, estamos acostumbrados a me duele algo, me tomo una pastilla y a funcionar, cuando realmente lo que más va a favorecernos a la hora de llevar una vida saludable es el autoconocimiento, tanto interna como externamente. Entonces, con respecto a esto, y hilando un poquillo, algún truquito que viene muy bien para ayudarnos a mejorar, por ejemplo, el sueño. Wow, qué importante. Eso es algo que a muchísimos nos afecta, a mí la primera, y esto es algo que nos puede ayudar mucho. El dedito gordo está en nuestro cerebro y aquí se segregan muchas hormonas que influyen en los ciclos del sueño. No me voy a poner técnica, pero bueno, algo que podemos hacer todas las noches y que nos va a ayudar a conciliar el sueño es un masajito en el dedo gordo del pie y a mejorar la calidad del sueño también. Masajitos hacia abajo, un rato, sí. Igual duele, igual la sensación es rara, sobre todo a mí también me pasa como tengo un pequeño callito, que eso también significa cosas, pero no voy a entrar ahí todavía. Tengo un pequeño callito en el lado, tengo esa sensación de que tengo el pie dormido y a veces es un poco molesto, pero es beneficioso. Todas las noches, un ratito antes de dormir, con un aceitito, con una crema, masajes hacia abajo, siempre hacia abajo. Arriba no me los hagas que te va a colapsar el Vale, cerebro. importante, importante. Vale, vale. Para abajito y también incluso pues en la parte de aquí del dedo, o sea, no tiene que ser solamente en la mollita, también hacia abajo. Vamos siempre, pues eso, de arriba hacia abajo. Vale. Ese es un consejito. Luego también hay otro que puede ser abrir el plexo solar, que el plexo es un conjunto de nervios que tenemos en la zona del vientre, en la tripa, por debajo de los pulmones, y en el pie lo encontraríamos la mollita que tenemos debajo de los dedos, pues un poquito más abajo, si hacemos así, si apretamos, encontramos unos rayitos de sol. Entonces tendríamos que apretarlo unas 10 veces y luego desde ese punto hacemos un masaje así, abriendo.
estimulando esa zona. Eso viene muy bien también para calmar la ansiedad. Vale. Oh, qué importante también. Sí. Esto como tips. Me preguntabas también por casos reales. Tengo muchos y me encantan, porque es que a mí me da tanta alegría, me da tanta felicidad ver los efectos que tiene la reflexología en las personas. Me acuerdo muchísimo de una mujer de unos 60 años con artrosis, con artritis, con unos dolores reumáticos impresionantes que, bueno, también, a ver, los hábitos hacen mucho y también el estilo de vida de cada uno. Yo no me voy a meter con las circunstancias de nadie. Esta persona dedicaba mucho tiempo al trabajo físico y no se llevaba bien con la parte del descanso. Esta persona tenía muchísimos dolores en articulaciones, en hombros, en rodillas, sobre todo. Después de la primera sesión conmigo, una hora después de estar con ella, la vi y me dijo, mira, me puso a levantar el brazo. Qué fuerte. Entró a mi consulta que no podía moverlo y terminó subiendo y bajando. Joder. Lo mismo con la rodilla en la siguiente sesión. Claro, es que al Es final son algo, cosas que dices, ya no es cuestión de que crea yo que ha sido algo, ¿sabes? No, no, es que son evidencias, ¿no? Que claro, refuerzan un poco el trabajo y la experiencia que estás teniendo, ¿no? tú puedes creer que viene por la razón que sea, pero la realidad es que funciona. Y esto no es algo que yo me esté inventando, no es algo que nos hayamos puesto de acuerdo en decir los reflexólogos, es algo que hemos visto. ¿Hay prueba que esa? Pues sí. ¿Quieres que te diga más casos? Si O, quieres alguno más, y si luego también me gustaría un poco que nos contaras cómo es una sesión, más o menos, de duración, si hay alguna, como una parte primera de un tipo, o sea, un poquito, porque alguien que no ha ido nunca a una sesión de reflexoterapia podal, pues que tenga se haga una idea de cómo es, ¿no? Pero bueno, si quieres algún casito más, está guay. La verdad que es que son interesantes. alguno. Te cuento alguno. Mira, este es súper personal porque uno de los motores por los que yo estudié reflexología era para poder ayudar a quienes quiero. Entonces, mi futuro esposo está teniendo una semana horrorosa en el trabajo. Por las razones que son, está pasando muchísimo estrés y el otro día se tuvo que quedar más tiempo de su hora y terminó el trabajo, que su trabajo es mental y visual, terminó así. Estaba, lo estaba pasando mal, estaba nervioso, tenía ansiedad, le dolía la cabeza, pues estaba angustiado y yo ni le pregunté, le dije, vete a la cama, túmbate, que te voy a tocar los pies. ¡Ah! Que te tumbes. Me da igual lo que me digas. Un minuto, un minuto de reloj y se empezó a relajar. Digo, ¿te has dormido? No, 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 pero estoy muy relajado, muy relajado. Mira, aunque no tengas ningún problema, estoy segura, segura, segura de que por lo que sea en el trabajo, en tu vida, sientes estrés, algunas veces te pones nervioso, nerviosa. Todo el mundo lo hace, somos humanos. Nuestro sistema nervioso sube y baja. Entonces, aunque sea solamente por lo a gusto que te quedas, después de una sesión de reflexología, por lo mucho que te relajas y lo bien que duermes, es que vale la pena. Sí, la verdad que no pierdes nada de primeras. Después es darte un tiempo para ti, dedicarte un tiempo de cuidarte. Me parece súper interesante esto que te decía, de que también es una vía, ¿no? Como hay otras, pero para ser consciente de nuestro cuerpo, ir viendo un poco pues dónde tenemos tensiones, que, ¿no? O sea, porque creo que muchas veces no nos fijamos en el cuerpo o no le prestamos atención hasta que nos falla, hasta que nos da algún problema, hasta que enfermamos, ¿no? Y es como, bueno, el cuerpo tiene que funcionar de por sí y ya está, yo lo fuerzo, fuerzo la máquina hasta que hace crack, ¿no? Y tampoco es eso, o sea, creo que es interesante poco a poco, al mismo tiempo que estamos siendo cada vez más conscientes, nos interesamos por el desarrollo personal, el crecimiento personal, a nivel espiritual incluso, estos temas están cogiendo con mucho auge. Muchas veces el tema físico está más en el deporte, ¿no? Pero es que el cuerpo, podemos acercarnos o ahondar en nuestro cuerpo, conocer a nuestro cuerpo de muchas maneras. No tiene por qué ser solo a través del deporte o a través del descanso total. Hay muchas vías, ¿no? Y me parecía súper interesante la vía que tú propones, la herramienta que tú propones,
Y yo voy a contar mi experiencia de aquella sesión y luego ya si quieres nos cuentas un poco cómo sería una sesión. Yo siempre estoy muy receptivo a probar cosas nuevas, pero es verdad que decía, bueno, a ver. Y era como, bueno, no sé, quiero decir, digo, no pierdo nada, tampoco tengo como una expectativa súper alta de que me vaya a cambiar la vida, no sé, a ver qué va a pasar, ¿no? Y de primeras es verdad que cuando no estás acostumbrado a que te toquen los pies es un poco como, hay cierto quizás nervio inicial, no sé, en mi caso fue así, pero a la vez, bueno, como fue fácil, cómodo, los aceites, la música, todo el ambiente que creas, ¿no? Para las sesiones como que da mucho pie a que la persona esté tranquila y relajada. Y después, bueno, ya viste que terminé, yo sentí que se habían desbloqueado cosas, porque hubo un momento en el que lloré, o sea, es muy curioso, porque no es como, sí, pues me hizo esta sesión y es verdad que ahora creo que por esto y por esto, no, es que en el momento, en la sesión misma, notas como ciertos movimientos, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, yo es la sesión que tuve, la verdad que ya puedo decir que sí que noté cosas. Y luego es verdad que también a posteriori, ¿eh? Porque ahí o sea, se desbloqueó algo y luego el proceso continuó. Entonces me pareció muy interesante porque igual quizá no tenía o no lo vi tanto a nivel físico en mi caso, que tuviera alguna molestia grave y tal, pero sí había un bloqueo ahí que también se desatascó. Entonces me parece que los beneficios son que van por muchas vías, no solo por el tema de molestias, sino también a nivel emocional, ¿no? Quizás también hay un punto ahí. Cuento cómo es una sesión de Sí. reflexología a mi manera, porque también Sí, es claro. algo Como lo haces tú, personal de evidentemente. Sí, cada sí. terapeuta. Claro, cada uno también nos apoyamos en distintos pluses, o por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la aromaterapia. Sí que es verdad que esto tiene un pequeño suplemento, la aromaterapia, pero bueno, eso es otra historia. Yo recibo a la persona que llega por primera vez, entonces si es por primera vez, nos sentamos a hablar, cómo te llamas, cuántos años tienes, antecedentes médicos, contamos siempre. Esto es súper, 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 súper importante. Si eres mujer en edad fértil y tienes algún pensamiento o alguna intuición o sabes ciertamente que estás en tu primer trimestre de embarazo, tienes que avisarlo, siempre. Y ese es el momento, cuando tú y yo estamos sentadas hablando. ¿Por qué? Porque si yo no lo sé y actúo sobre la zona de aparato reproductor, puede ser peligroso para el bebé. Dicho esto, eh, recibo a la persona, me da sus datos y también es muy importante saber por qué estás aquí. ¿Por qué has venido a darte una sesión de reflexología? ¿Qué quieres? Quiero experimentar, quiero relajarme, me duelen mucho los hombros, me duele mucho la espalda, me duele la cabeza, quiero mejorar mi sueño, quiero bajar de peso, quiero dejar de fumar. Puede haber, vamos, tantas razones como personas en el mundo, pero es importante que yo las sepa, porque así enfoco la sesión de una forma o de otra. Entonces, una vez tenida esta pequeña conversación, tú, persona que has venido a darte la sesión, te tumbarás en la camilla y yo pondré música, pondré un incienso, si no te gusta no lo pongo, y te voy a enseñar unos aceites, a ver, para que los huelas y a ver cuál te gusta. Entonces, elegimos uno y trabajaremos con ese aceite durante la sesión, que es el que yo aplicaré en tus pies, porque yo pienso que cuanto más agradable sea, pues mejor. Entonces, luego ya empezamos a trabajar con los pies. Lo primero que hago en la primera sesión es explicar a qué zona del pie corresponde cada parte del cuerpo. No te vas a acordar, no importa. Yo te guío y así tú sabes lo que yo estoy haciendo. Empezamos siempre con el pie izquierdo. El pie izquierdo refleja nuestra parte física. Por ejemplo, que te duele el estómago porque te has estampado 7 hamburguesas y 2 pizzas y tienes reflujo, pues entonces eso lo trabajamos en el pie izquierdo. Si tu dolor tiene un origen emocional, que yo me he puesto lo que quieras, a que es la mayor parte de las veces, eso lo trabajamos en el pie derecho. La sesión dura como 1 hora más o menos, las primeras suelen ser un poquito más, y yo te hago el masaje correspondiente y a la vez te hago preguntas. Ojo, si no quieres hablar, no hablaremos. Si no quieres profundizar, no profundizaremos. Tú marcas los ritmos, siempre, 100% de las veces. Sin embargo, yo prefiero que hables,
por mí y para ti también. Entonces, ahondaremos un poquito en ese origen emocional, si es que lo hay, y viajaremos a través del pie por todo tu cuerpo y terminaremos pues con una relajación y con un ¿qué me llevo de esta sesión? ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué diferencia hay entre que yo me he tumbado aquí y ahora que me estoy levantando? Bueno, me parece súper interesante. Yo creo que, a ver, yo ya lo he vivido porque tuve esa sesión, pero creo que de la manera que nos has contado, alguien se puede hacer una idea bastante aproximada de lo que es tener una sesión contigo. Bueno, no sé qué proyectos tienes, si dentro de la reflexología podal, claro, pues hemos hablado de adultos, bueno, no sé qué cositas nos puedes contar, que si ofreces alguna cosa más, ¿qué quieres contarnos? Pues claro, siempre nos hemos centrado en nosotros, ¿no? Los adultos, como bien dices, para recibir reflexología, pero no nos paramos a pensar que también podemos ayudar muchísimo a los niños. Desde que nacen, desde el día uno en este mundo se puede ayudar a un bebé a mejorar su bienestar. Bueno, Wow. ya no voy a entrar porque no voy a entrar en problemas de salud mayores, simplemente a mejorar su calidad del sueño, ayudar a su organismo a formarse porque está todavía inmaduro, está en desarrollo y tiene muchas cosas como por ejemplo aprender a tragar, que crezcan bien los dientes, que no tengan dolor por ello, por los cólicos que son tan molestos para ellos, a dormir toda la noche y a tener un buen estado de ánimo. A Vale. partir de los 7 años podemos dar una sesión como a un adulto normal. Pero hasta entonces hay que ajustar las técnicas a los órganos porque, como he dicho, no están formados todavía, son muchísimo más sensibles y las cosas se hacen diferentes. Una cosa que no se tiene en cuenta cuando hablamos de reflexología infantil es lo beneficioso que puede ser para los padres. Porque pienso que no hay mayor angustia para un padre que el ver a su hijo pasarlo mal por algo, por lo que sea. Entonces, si tu hijo, tu bebé pequeñito de 6 meses no puede dormir porque tiene cólicos, pues, y tú tampoco puedes dormir, obviamente, porque estás ahí con él, con tu bebé, el bebé se sentirá mejor, dormirá mejor y tú descansarás también. Esto también quiero hacer hincapié porque no es que tú estés dando unos servicios porque te parezca algo interesante y punto, tú te has formado. Que esto, o sea, quiero decir, Exactamente. las personas que dicen esto no tiene una base científica o no tiene una base de ningún tipo, si no, no se hubiera formado. Hablamos de la ETIA, pero hablo de muchas otras herramientas o técnicas alternativas que tienen una base, que nadie te obliga, evidentemente, a tener que hacer uso de ellas, pero que en su gran mayoría tienen. O sea, la gente es titulada, pasa por un proceso de formación, de prácticas, y luego, evidentemente, la práctica que te da el pasar por un cliente, por otro, por otro, ¿no? O sea, evidentemente eso es inevitable, pero pasa en todas las profesiones. Es Sí, algo por lo que hay que pasar. Muy bien, pues oye, no sé, me parece un tema súper interesante. Animo a quien tenga curiosidad, pues que te contacte. Si está por ahí cerquita, por Pamplona alrededores y se anima, pues también Reflexoaletia. Bueno, ya dejaremos por ahí los enlaces para que puedan llegar. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría, por lo maja y bonita que eres siempre y que te deseo lo mejor en todos los aspectos y cosas de tu vida. qué bello eres. No, gracias a ti. Gracias a ti por invitarme a tu espacio, por dejarme compartir y sobre todo también a darle más voz a la reflexología, porque todavía, por desgracia, lo vemos como algo negativo, lo relacionamos con una estafa, con una mentira, cuando no lo es en absoluto. Solamente hay que probarlo. Así que gracias por probarlo, por saber de lo que estás hablando y por invitarme aquí a compartir contigo. Eres bellísimo. Siempre es un placer hablar. Lo mismo. Por más charlas como esta, de este tema o de otras, iremos coincidiendo, iremos juntándonos. Un súper abrazo, gracias.